Hola, enamorada y enamorado. Somos Jazmín Nogaró y Flavia Pitela, y hoy queremos hablarte del amor. En Historias que enamoran nos preguntaremos acerca de la naturaleza del amor. Sí, ese sentimiento fundamental del que habla Catherine en Cumbres Borrascosas, cuando le describe a la sirvienta su amor por Heathcliff y dice: «Mi amor por Linton es como la maleza de los bosques. El tiempo lo cambiará. Yo ya sé que el invierno muda a los árboles. Mi amor por Heathcliff se parece a las eternas rocas profundas. Es fuente de escaso placer visible, pero necesario». Sabemos desde el principio que nuestra búsqueda será ingrata, pero sabemos también que lo importante es hacer la pregunta, todas las veces que sea necesario. Bienvenidos al podcast Historias que enamoran. Bienvenidos a las 1000 formas que la literatura ha intentado explicar ese sentimiento de rocas profundas, de escaso placer, pero tan necesario. El café tiene una gran importancia en las culturas de todo el mundo por varias razones. En muchas culturas, el café sirve como punto central de las interacciones sociales. Ya sea reunirse con amigos para charlar, llevar a cabo negociaciones comerciales o recibir invitados, el café suele acompañar estos rituales sociales. El acto de compartir una taza de café fomenta la camaradería y facilita la creación de vínculos entre las personas. El café está profundamente arraigado en la identidad cultural de diversas regiones. Estas tradiciones reflejan factores históricos, sociales y medioambientales, contribuyendo al rico tapiz de la cultura cafetera mundial. El café ha inspirado a artistas, escritores y músicos durante siglos, desde escenas de café representadas en cuadros hasta poemas escritos para alabar los efectos estimulantes del café. Esta bebida ha dejado una huella indeleble en la expresión cultural. Históricamente, los cafés han sido centros del discurso intelectual, la creatividad y la innovación, fomentando un vibrante intercambio cultural entre los clientes. Para muchas personas, el café es algo más que una bebida. Es un ritual diario y una fuente de bienestar, ya sea tomado a sorbos a solas en las horas tranquilas de la mañana o disfrutado con amigos durante una animada conversación. El café puede proporcionar momentos de solaz, inspiración y relajación. Mira este fragmento de un poema en prosa que se llama El café de la mañana. Es de Ron Padgett. Dice así: El café de la mañana. No estoy seguro de por qué lo bebo. Tal vez sea el ritual de la taza, la cuchara, el agua caliente, la leche y el montoncito de arenilla marrón. La forma en que se unen para formar un clavo en el que puedo colgar el día. Es algo que hacer entre el sueño y la vigilia. Seguro que debe haber algo mejor que hacer que beber una taza de café instantáneo. Como meditar. ¿Sobre qué? Sobre tomar una taza de café. ¿Te gusta el café? No. ¿Y qué pensás cuando pensás en café? ¿En un té o en el mate? Mi momento entre sueño y vigilia es el mate. Ahí se me van acomodando las ideas, me voy despertando y cuando tomo el primer sorbo, arranco el día. Está bien. Tu zona de confort, digamos, entre el sueño y la vigilia es el mate. Podría ser el té. Hay gente que toma un vaso de leche caliente o un café con leche, como en el caso del poema. Me encantaría que fuese un café. ¿Por qué? Hay algo mágico en ese ritual del café, incluso cuando es instantáneo. No pertenezco a ese club y me hace muy mal no pertenecer. Yo si no tomo un café es como que me falta algo, la verdad. Después tomo mate todo el día, no tengo problema, tomo otras cosas. No tomo mucho té. Pero el café de la mañana, o el café después de cenar, o el café con amigos, o el café. Podría vivir tomando café. No sé qué es. Y me pasa que sí lo relaciono con momentos variados. Que eso me parece que en la literatura se ve mucho. Me gusta sentarme en la computadora a trabajar con una taza de café. Me gusta sentarme a hablar con mi mejor amigo y le ofrezco un café. O sentarme con mi marido después de cenar y tomamos un café. Quiero decir, son muy variados. Momentos de soledad y momentos de encuentro. Sí, me puedo sentar sola en un bar a tomar un café. Me encanta. Me encanta tomar café. Me encantaría que me encante, es terrible. Y me encanta lo que pasa cuando tomas café. ¿Qué pasa? ¿Qué
sé yo, es algo raro. No físicamente, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, sí es la cafeína, Flavia. No. Hay otra cosa. Hay algo en la gente que preguntarle cómo tomas el café. ¿Solo? ¿Cortado? ¿Con azúcar? ¿Con edulcorante? ¿Sin nada? Te ¿Te dice gusta mucho de la otra fuerte? persona. Sí, ¿te gusta liviano? ¿Expreso? Yo creo que podríamos definir tipos de personalidades a partir del café que tomás. Claro, También no, se podría decir con el mate. Hay gente que toma el mate con yubios, soy yo. con cascaritas de frutas, como yo, con naranjo, limón, solo, amargo, dulce. No me digas tu nombre, decime cómo tomas café. Claro. Y ya no tomar café te dice un montón de la otra persona, es una categoría en sí misma. Sí, no. O sea, hay gente que es muy sí, determinante, ¿no? Bueno, pasa con el mate también. Viste gente que, ¿cómo no tomas mate? Sí. Parece un pecado ser argentino, uruguayo y no tomar mate. Y no tomo mate, no pasa nada. Pero sí es cierto que asociamos el confort o el despertar a un ritual. Se hace un ritual alrededor del café. Pensemos en el café como podemos pensar en el mate, ¿no? Y pones la pava y la temperatura y quién pone la bombilla primero y la yerba primero y si se pone una cosa y si la otra, el café, si es batido, si es instantáneo, si es colado, si es de máquina. Uno sabe si le gusta más el café de Brasil o el café de Colombia. Y ahí hay algo, por ejemplo, que pasa mucho en Italia, que toman el ristretto, que es el café italiano, y el café no es italiano, o sea, compran los granos de café en Colombia, pero tienen la forma ellos de hacer el café que es el café italiano. Sería el cómo. Claro, sí. Y ahí está la esencia, el ritual. Sí, y la asociación. A mí me gusta mucho pensar en con qué hay gente que dice no puedo empezar el día si no tomo una taza de café. ¿Qué significa eso? ¿Cómo no puedes empezar el día? O sea, no debiera depender de una taza de café. A mí me pasa con el mate, pero supongamos que es una taza de café. Si no tomo un mate a la mañana, mi día no arrancó. Capaz estoy en la 5ª reunión del día, pero mi día no arrancó. Todavía no lo pudiste colgar, como dice el poema. No lo pudiste colgar de ningún lado el día. Lo tenés ahí arrastrándose. Ahí, pendiente. Sí. Y en la literatura de café aparece muchísimo. Muchísimo. Las bebidas, más que las comidas, me parece, aparecen. También así, ¿no? Como momento de encuentro y también como momento de introspección. Creo que el momento en que los personajes digieren todo lo que les está sucediendo es cuando frenan y se toman un café. Igual que las personas, porque en definitiva... Los personajes son personas. Son personas. Por lo menos para nosotras, aunque no sean reales. Un poquito lo son, en nuestra mente. Sí que lo son. Hay muchos... ¿Recordás momentos en los que alguien te haya ofrecido un mate que en realidad no era ofrecerte un mate, sino era un consuelo o un gesto de algo más? Sí, consuelo 100%. Con amigas. Venía a casa a tomar unos mates. Es el puntapié para charlar de algo difícil o que venís ocultando. Como si el mate o el café fuese una solución, ¿no? Sí. No sé si, claro, pero eso no es una solución, pero es un puente. O un... Un puente. Sí, es un puente hacia algo. Incluso, por ejemplo, el café entre dos personas que están discutiendo, ¿no? Sí. Bueno, si te sentás a tomar un café es como una tregua. ¿Te acordás el primer café que hayas tomado sola? Sí, me acuerdo. Me acuerdo el primer café que tomé. No me acuerdo el primer café que tomé sola, porque supongo que debe haber sido en casa con mis padres, que eran muy cafeteros. Y entonces en casa vos llegabas y estaba la cafetera, siempre había café y te servías un café. Entonces yo de muy chica tengo asociado que yo entro a mi casa a un café. No importa la hora del día. Después hago lo que tenga que hacer. Cocinar, irme a bañar, cambiarme para trabajar, no importa. Pero yo entro, voy a la cocina y hago café. Y eso lo tengo desde muy chiquita. Pero sí recuerdo la primera vez que me senté sola en un bar. Y fue fundacional. Había empezado la facultad hacía muy poco y había faltado un profesor. Por razones varias, todos mis compañeros se tenían que ir a otro lado, a aprovechar el tiempo para irse a otro lado. Yo vivía relativamente lejos de la facultad, con lo cual no podía volverme a mi casa para volver 2 horas después. Y el bar de la facultad estaba cerrado, que era un lugar donde yo nunca estaba sola, porque siempre encontraba a alguien y me sentaba con alguien. Y dije, bueno, salgo y me siento a tomar un café. Y era otoño y hacía mucho frío y en la esquina de la facultad había un café y dije, ¿qué? No puede estar mal. Estoy hablando hace muchos años y yo era muy chica. Y me senté sola a tomar un café en una ventana y no me di cuenta y se me pasaron las 2 horas. Llegué tarde a la clase siguiente porque me tomé 2 o 3 cafés, no me acuerdo. Y ahí me di cuenta que ya era grande. Wow. Ahí me di cuenta que era grande. Me podía sentar sola a tomar un café. Nadie me dijo nada, nadie me preguntó nada, me miró como diciendo qué raro esta nena sentada sola en un café.
Y dije, ya estoy grande. Y el café pasa a ser mucho más que un café, ahí Claro, está. sí. Es un símbolo. Gracias por este recuerdo. A vos, por contárnoslo. Me lo contaste y me imaginaba un videoclip en la cabeza. Qué extrañeza. Es un tema el café. Está muy presente en la literatura, en la poesía, en la música, en las canciones. ¿Cuántas canciones nombran el café? Hay algo en esa bebida caliente y oscura que por lo menos en Occidente dicen mucho, ¿no? Ocupa mucho espacio. Viste que están los sibaritas del café. Sí. Ese que no te toma un café que no sea no sé qué, a la temperatura. Y es genial. Es un arte Es en un sí arte. mismo. Sí, como el té, como el mate también, ¿no? Sabemos que lo es. Sí. No todo el mundo sabe cebar un buen mate. No. Es difícil. Sí. Hay arte. Hay toda una teoría detrás que un matero de pura cepa ve mis mates y se muere. Porque tomo yuyo yo casi directamente. Yo recordaba, porque yo digo el café en Occidente, ¿no? Pero pensamos en el té en Oriente o en Asia, ¿no? Y es lo mismo. Es esa idea del ritual que se pasa de generación. Cada uno de nosotros toma el café, el mate o el té como se tomaba en casa. Viste que si tu mamá lo tomaba dulce, el mate vos lo tomás dulce. Si en tu casa el café se tomaba amargo, lo tomás amargo. Y creo que en estas cosas es como que podemos evidenciar muy bien el punto de inflexión entre lo heredado y lo que uno construye. Porque Sí. vos te introducís al café, como contabas, es lo primero que hacías cuando entrabas a tu casa porque tus papás eran cafeteros. Claro. Y capaz hoy tomás el café muy distinto a como lo preparaban ellos. Sí. Pero entraste por una puerta que te abrieron ellos, ¿no? Sí. Es como Uh-huh. esta idea del mito oral que pasa de generación en generación. Bueno, la receta secreta para el mejor café, mate, té, de generación en generación. Sí. De todos modos, lo mejor que leí últimamente sobre el café en la literatura son unas historias de Japón. Que yo imaginaba que no iba a ser café, que iba a ser té. Y bueno, por suerte vamos a tener a alguien especialista en literatura japonesa que nos hable de esta trilogía alucinante de literatura y la taza del café y los recuerdos y mucho de lo que venimos hablando en estos podcasts. Desde 2019, a través de su cuenta de Instagram, lecturas-niponas, Marian promueve la lectura de autores y autoras de Japón y da a conocer la literatura de toda Asia. Aficionada a la cultura japonesa, invita a intercambiar recomendaciones de cine, gastronomía y eventos, además de literatura. Bienvenida, Marian. Hola, ¿cómo están, chicas? Muy felices de tenerte con nosotras, la Muy verdad. feliz de estar acá. Para arrancar, te queríamos preguntar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Japón en la literatura? Yo creo de que cuando hablamos de Japón en la literatura es hablar de otro ritmo. Es muy diferente a la literatura occidental, que es tan vertiginosa. La literatura japonesa nos lleva a compasarnos un poco más a otro tiempo. Como que nos marca el tiempo, más que nada, de nuestra lectura y como que nos ambienta también mucho de meternos ahí en la lectura. Por ejemplo, no sé si a ustedes les pasaba cuando leyeron la saga de Antes que se enfríe el café, que es una saga muy fluida, ¿no es cierto? También para leer engancha mucho, te puedes leer un cuento de entrada sin frenar, pero en el momento de que llega, le sirven el café a la persona, que vos ya sabés que tiene ese tiempo antes que se enfríe. No sé si les pasaba a ustedes que se aceleraban, que necesitaban que esa persona no pierda la noción del tiempo y bueno, y cumpla con esta regla, ¿no es cierto?, de tomarse el café antes que se enfríe. Hablabas del tiempo y hay, claro, algo asociado a la cultura japonesa, a la forma que tiene Asia en general, ¿no? De pensar el tiempo muy diferente a Occidente, ¿no? Y una de las cosas que más se destacan en ese manejo del tiempo pausado y presente al momento, de alguna manera para decirlo así, es en las ceremonias, ¿no? En los rituales. Sí, exacto. Creo de que la tradición y el folclore en sí está como muy presente, no solo en la literatura, sino todo lo que consumimos de Japón. Y bueno, ahí está la ceremonia del té, que yo lo entendí como medio como una analogía a la ceremonia del café que hace Kazu, y creo que bueno, que ahí está eso muy presente, y también el hecho de que a los japoneses se los tiene vistos como muy buenos anfitriones, y creo que viene de ahí, del ser anfitrión, del de servir al otro, y creo que por ahí puede llegar a venir todo ese asunto de la ceremonia. Y pensaba, ¿no? ¿Qué implica para Kazu también, que es la mesera de esta cafetería? ¿Qué implica para ella también hacer esa ceremonia? Entregarse a contestar preguntas, a servir el café de una forma determinada, a escuchar historias
Y bueno, me parece que eso es todo muy, muy de ritual y muy de ser anfitrión y dar, que tiene esta literatura y el país en sí. Cuando charlábamos con Jazmín por las preguntas y que íbamos a charlar con vos, ella traía a nuestra conversación la idea de nosotros el ritual de preparar el mate. Hay algo ahí también de compartir con el otro, o si lo tomas solo, o si va a variar, o si le vas a poner un yuyo porque a alguien le hace mal, ¿no? Y me parece que la idea es algo intrínseco a la humanidad, que es la idea que vos decís de servir, de servir al otro, de ser servicial. Y de que cada cual le pueda dar su toque personal, porque seguramente todas las ceremonias de té, por más que vengan de sus maestras y todo, seguramente cada cual le da su toque, como nosotras al mate, y el café lo mismo. Y con poco, porque si lo desmenuzamos es agua y hierbas, o agua y granos. Entonces, no es tanto el resultado, sino la entrega, el poner el cuerpo, involucrarse. Kazu construye las historias con quienes se sientan a tomar ese café y necesitan ir al pasado o al futuro para poder cerrar una etapa y sanar. Esto está muy presente en toda la literatura japonesa, este cambio de ritmo que nos invita como lectores también a bajar un cambio y leer a otro ritmo. Y hasta creo de que la forma en que Kazu se posiciona, que es solamente contestar de forma concisa y no involucrarse en las historias, de no juzgar o que la otra persona por lo menos no se sienta juzgada, también es muy importante en su papel como anfitriona o de servir el café en su caso. Claro, esto de no juzgar es interesante y dejar que el otro haga su propio camino con la reflexión que le provoca el recuerdo o con la reflexión que le provoca el intento de vivir el recuerdo de otra manera, ¿no? Me parece que hay también una libertad interior muy grande de los personajes, o una búsqueda, una necesidad de respetar esa libertad interior. Entonces me parece que hay cosas que son muy, como decía Jas recién, simples, de pocos ingredientes, pero que tienen mucha profundidad, y eso también hace que uno como lector baje un cambio, porque te tenés que quedar necesariamente pensando en eso que pasó. Claro. No podés seguir a las tontas y locas leyendo. En el momento de que nosotros estamos leyendo la historia o enterándonos qué es lo que le pasa a esta persona que está visitando la cafetería, mantenemos un ritmo mucho más pausado, nos metemos en esa historia. Ahí juega también mucho la empatía, ¿no es cierto? Si nos percibimos nosotros mismos como lectores en ese personaje, de uy, a mí me pasó algo cercano, o bueno, no sé, me acuerdo de uno de los relatos del primer libro, donde está esta enfermera que tiene a su marido. Uno se puede ver reflejado en ciertas cosas, en un abuelo, en una tía, y creo que eso está muy presente, esa empatía que puede llegar a lograr con los personajes. Jas preguntaba al principio de nuestro encuentro con respecto a la literatura y Japón, ¿qué otras cosas aparte de la literatura, porque vos en tu Instagram hablas de muchas cosas relacionadas con Japón, te gusta transmitir o te gusta contarle a los que te quieran escuchar? Yo hablo mucho, bueno, además de la literatura, me preguntan mucho qué es lo que a mí me llama, ¿no es cierto?, de esa cultura, y yo siempre digo que es esa línea que se desdibuja de lo real y de lo mágico, que lo podemos ver, lo podemos leer o ver en películas. En cuanto se presenta algo que es o paranormal o mágico o realismo mágico en el caso de los libros, ¿cómo ellos lo aceptan? Así. Bueno, acá también en la cafetería igual, ¿no es cierto? Es como que hay una cafetería en donde podés volver al pasado. Ok, voy a ver si eso es real. Pero tampoco es que se pone demasiado en duda. Claro. Se lo acepta. Sí. Totalmente. No buscan la verosimilitud en todo, ¿no? Exacto. Y esa aceptación de lo sobrenatural, ¿no? Totalmente. Me parece súper interesante. Es un buen puntapié para entrar a todo el entramado de literatura japonesa o de cultura japonesa, que también es compleja de entenderla como desde nuestra perspectiva, como hablabas al principio, Marian, acelerada. Te ayuda a soltar las riendas. Vos entrás a un libro japonés y soltás las riendas de lo mágico que pueda existir, de lo que no puedas controlar, y hasta esos finales que por ahí no son los más explicados o no son tan lineales, y tenés que aceptarlo. Sí, o tienen resoluciones que rayan con lo fantástico, ¿no? Claro. Mucho de lo fantástico se presenta con asiduidad en la literatura japonesa. Sí, se entrevera mucho. Sí, y es una forma muy particular de lo fantástico. Sí, totalmente. Porque también hay mucho de la idea del pasado, ¿no? Sí, está muy presente, y yo creo de que una vez leí o vi o
algo por el estilo, de que decían de que, bueno, Japón es un país que fue azotado por muchas desgracias y que ellos son un país que se sabe construir otra vez, nuevamente, sobre cimientos, es un pueblo sufrido, pero que siempre está mirando para adelante, que eso también está muy plasmado en todo lo que consumimos. Sí, y esto de mirar para adelante, pero sin olvidar lo que pasó. Exacto. Esta técnica, que si no me equivoco se llama kintsugi, que es la de pintar con oro. Sí, reparar con oro piezas rotas. Exacto. Entonces, y que se vea, ¿no? Y que se vea algo. Que se vea esa rajadura, que se sepa que ahí se rompió algo, ¿no? Claro, que se rompió, Y que se arregló y que tiene más valor. Se visualiza la cicatriz. Uh-huh. Y un poco pasa en esta saga del café, en el que en lugar de tapar lo sucedido o intentar dejarlo atrás, se zambullen cada uno de los personajes en la herida, en lo que... Claro, como una forma de sanar, ¿no? Exacto. Y yo creo que por eso mismo está esta regla en donde podemos volver al pasado, pero el futuro no lo vamos a modificar. Mientras leías te preguntaste si vos aceptarías tomar esa taza de café. Sí. ¿A quién visitaría? Ay, yo también. ¿A qué momento ¿A volvería? qué momento volvería? Sí, sin duda lo haría. A mí no me gustó lo que pensé, porque iría a un lugar muy duro y después me pregunté por qué, y lo hablé con la terapeuta también, y me pregunté por qué, digo, claro, porque es el lugar que más necesito sanar. Tiene sentido. Uh-huh. O sea, necesito reencontrarme con ese momento y decir algo distinto a lo que dije, hacer algo, aunque no cambie nada, pero yo sentirme mejor con esa herida que me quedó ahí, ¿no? Es muy interesante. Sí, bueno, yo creo de que volvería, pero como para fortalecer un recuerdo que tengo y que cada vez es más vago por el paso de los años. Entonces es como regresar. Lo querés recuperar. Y recuperar ese recuerdo en su totalidad con todos los colores y todo. Sí, cada detalle, ¿no? Claro. No perder una foto mental. Uh-huh. Sí, tal cual. ¿Qué otros libros o qué otra literatura estás leyendo ahora japonesa que te gustaría contarnos? O que te gusta mucho. Y, a ver, el mes pasado estuvimos leyendo a Hiromi Kawakami, que también, bueno, es una autora que a mí personalmente me gusta mucho y que ella va al hueso de lo que es la literatura japonesa contemporánea. No se va con grises y por ahí sus tramas no son las más vertiginosas o más llenas de cosas que pueda haber, pero me parece de que es una muy buena representante de la literatura japonesa contemporánea. Por sus tramas pausadas, porque nos hace bajar un montón para leerlo, porque por ahí un libro de 130 páginas te lleva una semana. Eso fue lo último que estuve leyendo. ¿Qué más? Bueno, estuve refrescándome la memoria con esta saga también del café, volviendo a mis historias favoritas. Bueno, y después me echando un poco con lo contemporáneo también para no olvidarme de estas comparaciones. ¿Sentís que últimamente, y digo últimamente los últimos 10 años, estamos teniendo un acercamiento mayor a la literatura japonesa? ¿Las editoriales están contribuyendo a que se conozca más autores japoneses o siempre fue un espacio así que hay que ir a investigarlo, salir a buscarlo? Sí, por suerte creo de que se está ampliando muchísimo. Y este último tiempo se está ampliando mucho desde el lado de estas sagas que son cozy, confortables, que te abrigan el corazón, de que cuando te sentís, no sé, un poco abrumado, te sumergís en uno de estos libros, como es esta saga de la que estamos hablando. Y también van saliendo muchos de estos libritos así que, bueno, a mí en lo personal me encantan, los recomiendo mucho. Y digo, por ahí, cuando estamos en una lectura tan pesada, intercalás con algo así, es un respiro. Sí. Y a partir de eso te quería preguntar, porque vos decís, es un respiro, y a mí siempre me genera esto cuando estoy en la radio recomendando un autor, no sé, asiático, ruso, y... ¿no? Digo, noruego, ¿y qué tenemos en común? ¿Por qué leer una literatura que representa una cultura, una idiosincrasia tan ajena a la nuestra? Y no sé si hay demasiado en común. Me parece que a mí lo que más nos llama la atención es buscar lo diferente, más que lo que tenemos en común. Esta cultura es muy distinta a la nuestra, la gente vive de una manera muy diferente, sus tradiciones, los mandatos sociales, todo es tan distinto que creo que ese es el imán. Yo creo que es una manera de entrenar la empatía, porque te obliga a forzar el ojo o a entrenar la vista desde otra perspectiva. Sí, totalmente. Totalmente. Y hay algo de todos modos que pasa, que es que lo que subyace a cada historia, no importa de dónde sea, es la condición humana. Es las formas del amor, del odio, del desamor, la familia, los lazos, los vínculos, ¿no? Porque uno termina leyendo
y se siente incluso representado por algún personaje que decís, ¿cómo puede ser que esta persona creada en un mundo que sucede en Tokio, yo sienta que puedo compartir mis miserias, mis angustias, porque en definitiva, que es lo que yo uso para convencerme a mí misma de la literatura mundial y por qué la importancia, esto que dice Has también, lo que venimos diciendo a las tres, es porque precisamente somos todos humanos y nos pasa a todos lo mismo. Claro. Lo expresamos de distinta manera, lo pensamos de distinta manera, lo sufrimos de distinta manera, la sociedad lo mira de distinta manera, pero en esencia lo que pasa es lo mismo, ¿no? Alguien nos abandonó, alguien nos dejó de querer, ¿no? Alguien se murió. Claro. Sí, si vamos a la esencia, es eso lo que tenemos en común, nuestros sufrimientos, nuestros amores, la felicidad también, la búsqueda de la claro, y hasta los festejos, por ahí tenemos mucho en común todos. Uh-huh. No sé si ustedes leyeron Los misterios de la taberna Kamogawa. Bueno, es un libro también muy cozy, muy que te hace sentir, que te atrapa, confortable. Muy confortable, sí, es como una mantita. Y bueno, y también acá es una relación de un padre y una hija, y ellos son tipo una especie de detectives, que vos vas y le decís, mira, yo quiero probar tal plato, quiero que me hagas tal plato de que yo lo probé, que me lo hizo mi abuela, que me lo hizo tal, y ellos van a encontrar la forma de recreártelo a la exactitud. Y bueno, ¿y cómo se relaciona esto con nuestras emociones? ¿Cómo un plato nos puede transportar a la infancia, a una emoción de que nunca más volvimos a sentir? Y esto está en ese libro que es bellísimo también. Ah, tomo nota, no lo leí. Y bueno, pero fíjate que es lo mismo, ¿no? Porque el café bien preparado, un té, un mate, exacto. O un plato que no como desde chiquito, la necesidad es la búsqueda de aquel recuerdo, de aquella emoción, de esa sensación. Siempre volvemos a lo mismo. Todos nosotros tenemos un plato que nos encantaría que alguien nos recreara. ¿Por qué? Pero porque nos lleva a un lugar de la memoria que queremos recuperar por sentimiento, por necesidad emocional, y eso me parece que la cultura japonesa tiene muy claro eso, con tantos gestos, ¿no? Son muy gestuales. Sí, y eso también remarca y realza esta idea de que, bueno, somos eso, ¿no? Somos memoria, vínculos, trauma. Sí, hasta su forma de sanar me parece que también es como muy gestual y muy personal e individualista. O sea, por más de que se brinde este servicio de yo te sirvo un café. Claro, es vos con vos. Exacto, claro, es eso. El ritual pasa a ser un puente para que suceda lo otro. Y yo te facilito el puente. Exacto. Lo mismo con estas comidas. También. Yo te sirvo la comida, yo te la hago a la perfección. Vos sos el que está sanando algo, el que está removiendo un recuerdo o algo que esta comida te lleva. Y en este sentido creo que este tipo de libros también son un puente. Vos recién hablabas, Marian, que sentís que es una manta que te abraza y te reconforta, pero al mismo tiempo, si no estás acostumbrado a este tipo de libros, es una manta que te sumerge, ¿no? Es como un puente hacia otro universo literario mucho más profundo y hondo y imperceptible de algún punto, que si pasás de autores occidentales, rapidez, vorágine, a un autor clásico japonés, sentís que caes en el abismo. Pero este tipo de libros te acercan a hacer otras preguntas. Sí, esa es la diferencia también, ¿no? De que este tipo de literatura japonesa te abraza. No toda la literatura japonesa te abraza. Y más bien que no. Y me parece lindo también, cuando no tenemos idea por ahí de esta literatura, empezar por algo suave. Sí. Porque si no, el impacto puede ser duro de las dos maneras. Puede ser de que te enamores, como me pasó a mí, que leí algo y dije, wow, ¿qué es esto que estoy leyendo? Quiero seguir por acá. O puede ser que también hay gente que por ahí me escribió por privado y me dice, no, Marian, esto no me gusta, recomendame algo porque esto que acabo de leer es terrible. Te espanta. Claro, hay una crudeza también, un despojo. Sí. Que a veces es este abismo del que habla Has, ¿no? Te enfrentás a unos... Te quita el aire y dices, no sé si quiero estar acá en esta aridez que es la vida y las relaciones humanas. Pero en estos libros de esta saga está eso también. Porque en esa soledad del recuerdo, la persona se enfrenta, como decíamos recién, ¿no? El puente, yo te doy un café. Bueno, ahora estás solo. Esto individual que vos decías. Estás solo con tu recuerdo, fíjate. ¿Qué haces, no? Y tenés que tomar la decisión de volver. Claro. Y además de que
por más de que sea una saga así que te reconforta y todo, las cosas a las que se enfrentan los personajes y que les pasan a los personajes y a los mismos protagonistas del libro, los dueños de la cafetería, y eso son cosas duras. Pasa de que siempre, la diferencia es de que al final del cuento va a haber ahí una lucecita. Esta mirada al futuro de la que vos hablas. Claro, alguien que pudo sanar o intentó sanar o pudo saldar, entre comillas, esa cuenta pendiente que le quedó. Pero sí, las cosas a las que se enfrentan no son fáciles. No son fáciles. Yo lloré. Todos. En los 3 libros, con cada historia, lloraba y sonreía. Era casi paradójico. Sí, tiene esa crudeza de la verdad, Sí. de la realidad. Y es eso. Mírala como puedas, enfrentala, no la vas a poder cambiar. Y siempre es mejor conocerla que negarla. También hay algo de eso, ¿no? Creo que también está bueno esto de no poder cambiarlo. ¿Cuál sería el límite si Claro, pudiéramos cambiarlo? claro. ¿Cuál es el límite? Entonces lo importante para esa persona es, más allá de lo que pueda decirle a la otra persona o no, es sanar, es una especie de terapia, una terapia medio de shock, que son ¿cuánto? 15 minutos, 20 minutos, pero sí, es eso. Tremendo. Gran saga. Sí. Nos encanta. Yo la leí 2 veces. Hablamos mucho con Has Sí. en este episodio del podcast de esta saga. Es realmente intensa. No, Y yo la aparte conocí que- gracias a vos, no te la dije. Qué bueno. Aparte de que te sentás, bueno, yo digo, bueno, este librito son 4 días, porque para mí es un relato por día, me parece que es más disfrutable para intercalar con otras lecturas también, pero son libritos de 4 días que me parece que eso está fantástico. Te sentás, lees uno, cerrás, bueno, listo, seguimos. Haces un tecito, mate. Claro, sí. Iba a decir eso, te dispones a hacer tu propio ritual como si fueses un personaje del libro. Sí. Muchísimas gracias por No, acompañarnos gracias a hoy. ustedes, chicas. Fue un placer. Esperamos que hayan disfrutado el episodio de hoy de Historias que enamoran. Y sobre todo, les deseamos, queridos oyentes, que sus historias estén llenas de momentos compartidos alrededor de una taza de café. Los esperamos en el próximo episodio.